¿Te imaginas un libro de fantasmas que hable del duelo? ¿O un libro de vampiros que hable sobre los prejuicios hacia las amas de casa? Hoy os traigo un autor perfecto para Halloween. Hablemos de Grady Hendrix. Llevo desaparecida de YouTube muchísimo tiempo, pero me hacía ilusión volver. Pero volver a cogerle aquí el ritmillo para subir más vídeos. Y como os decía, hoy os voy a hablar de Grady Hendrix, que es uno de mis autores favoritos de las novelas de terror, y os voy a contar el porqué. Lo voy a hacer a través de los libros que tiene, porque me he leído absolutamente todos, porque estoy enganchadísima a todo lo que escribe, empezando por el que menos me gusta hasta el que más me gusta. Espero que todas estas recomendaciones os sirvan para la Spooky Season. Empecemos por Guía del Club de Lectura para matar vampiros. Este libro nos cuenta la historia de Patricia, una ama de casa estadounidense que básicamente está metida un poco pues en el día a día, en la desidia de pues tener que limpiar, cocinar, cuidar de los niños y además pues depender de su marido y haber dejado su trabajo para cuidar del hogar. Entonces Patricia se mete en un club de lectura que digamos que es un poco peculiar, porque no es el club de lectura que todo el mundo se esperaba, sino que hablan pues de casos un poco así, pues con su chichilla. No os voy a contar mucho más, pero el caso es que aparece un vecino y este vecino, como os podéis imaginar por el título, pues no es humano. Lo interesante de esta historia es que mantiene el tono de las novelas góticas de vampiros, que es así como un poco, a mí se me hacen como un poco pesados, pero entiendo que tienen su público. Grady Hendrix en este libro lo que hace es coger ese tono y unirlo pues a una crítica hacia la imagen que tenemos de las amas de casa de mujer que no hace absolutamente nada, cuando es totalmente falso. Y da voz a muchos temas que influyen a las amas de casa, como por ejemplo depender económicamente de otra persona que no eres tú misma, o darlo todo por tus hijos y sentir que no se te valora por ello. Todo es unido a que son amas de casa que están luchando contra vampiros. Así que si esta historia ya ha llamado tu atención, quédate porque vienen curvas. Luego nos encontramos con esta interesante premisa que es grupo de apoyo para Final Girls, que como os podéis imaginar es un grupo de apoyo para Final Girls. Si no lo sabéis, las Final Girls son pues esos personajes que sobreviven en las películas de terror, esas chicas que son las únicas que sobreviven. Entonces este libro básicamente utiliza el género slasher que era tan popular en los 80 y lo critica y habla de las Final Girls, que eran pues un prototipo que existía en la época en esas películas de terror. Es un concepto de lo más interesante porque utiliza el terror con el gore, porque al final el género slasher pues todos sabemos cómo es, y lo combina con un toque crítico. Y aunque tengo que decir que no ha sido de mis favoritos, está bastante bien, así que continuemos. Luego está Horror Store, que aunque no es de los mejores escritos de Grady Hendrix, gana obviamente por esto, porque es un catálogo de muebles. El diseño es una pasada, porque básicamente es un catálogo de muebles, pero de terror. Entonces se va transformando además poco a poco en menos catálogo y más terror. Así que como os podéis imaginar, esta historia ocurre en una tienda de muebles. Como os digo, no es de las historias con más intensidad y más prosa del autor, pero ¿qué queréis que os diga? A nivel de diseño es que es maravillosa. La historia la verdad es que también está muy bien, por lo que os estoy diciendo no os imaginéis que esté fatal, porque para nada. Seguimos con el último de Grady Hendrix, que es Vendimos nuestras almas. La verdad es que tengo que admitir que al principio me enganchó poquito, pero luego le empecé a pillar el gusto y dije, uy, espera un momento, esto tiene más de lo que yo me pensaba. La historia nos habla de Chris, que es una guitarrista venida a menos, sin contar mucho porque la verdad es que es una historia que hay que dejarse llevar. Digamos que juega con las conspiranoias, con las teorías de la conspiración que están a la orden del día. Y coge eso para contar una historia que habla de la música, que hace una oda al heavy metal y que muestra también lo difícil que es para una mujer triunfar en el mundo de la música, sobre todo en el mundo del heavy metal. Quizás no sea de los mejores libros para empezar a leer a Grady Hendrix, pero sin duda cuando ya te has leído varios de él, este está muy bien. Seguimos con uno de mis favoritos, que es El exorcismo de mi mejor amiga. Este libro es que me encantó. O sea, no os puedo explicar sin destriparos la historia mucho, pero es que es maravilloso, porque lo que hace es jugar mucho con las historias de demonios, obviamente por el nombre nos podemos hacer una idea, y juega con el estilo pues de los 80. Entonces te lleva de lleno a los 80, pero es que además es una amistad entre la chica que es poseída y la protagonista, que te lleva también de lleno a las películas de los 80 que hacían como esa oda de la amistad suprema. No sé, y en general a pesar de que es una historia de terror, tengo que decir que este libro me hizo llorar con su final. Así que si te estás introduciendo en las historias de terror, quieres así algo que sea interesante, que sea cute, que te mantenga como enganchado, pero que a la vez tenga como pues muchas luces y sombras, este libro es que es una maravilla. A mí, de verdad, me encantó. Es que mirad el diseño. Es que todo en este libro es genial. Y luego, por último, mi libro favorito de Grady Hendrix, de verdad, el que más me ha encantado y el que más me ha tocado es Cómo vender una casa encantada. Este libro básicamente de lo que trata es de heredar una casa cuando tus padres se mueren y que esa casa esté encantada. O sea, nos encontramos con una historia de poltergeist. Pero lo interesante de esta historia es que son las fases de un duelo. Tenemos la negación, tenemos la ira, la negociación, básicamente como los discos de Taylor Swift. Y esto hace que a la vez que estás viviendo pues una aventura y una historia de terror
de casas encantadas al uso, pues haya como una cosa detrás que te deja pensando al final. Y de momento es todo lo que ha escrito este autor. Como podéis ver, en todos estos libros, aunque son muy diferentes entre sí, juega con diferentes cosas, que son jugar con un género de terror al uso, con todos los clichés que rodean a ese género dentro del mundo del terror, y darle un toque. Tanto para que nos toque un poco la patata, porque la verdad es que sus libros son bastante sentimentales, tienen como un toque como muy emocional, como incluso para tener un toque crítico. No sé, a mí de verdad que Grady Hendrix me sorprende porque tiene como una sensibilidad muy característica de sus libros que lo une con el gore. Y eso hace que sea uno de mis autores favoritos de terror. Así que eso es todo, espero que te gusten estas recomendaciones para la Spooky Season. Cuéntame qué te han parecido sus libros en los comentarios, espero veros pronto. ¡Adiós!